Bueno, si pensamos en estas diferencias, en cómo se concibe el aprendizaje, en los enfoques cognitivos clásicos, propios de aquella psicología educacional en su momento de constitución, ¿eh? Y pensamos en los enfoques post-girocontextualista situacional, ¿eh? Lo que se llama enfoques del aprendizaje como práctica situada, y pensamos que en el clásico, digamos, el aprendizaje es un fenómeno mental, es un proceso individual, y el contexto es entendido como un recipiente estable de los procesos individuales. Si pensamos que en el enfoque post-girocontextualista o de la práctica situada, el aprendizaje involucra tanto procesos mentales como corporales, está centrado en la acción. Se produce en el seno de un funcionamiento intersubjetivo, está distribuido entre sujetos. El contexto posee relaciones de inherencia y pertenencia con el sujeto. Sujeto y situación son una unidad. Bueno, volvamos entonces al ejemplo: deserción escolar o trayectoria inconclusa. ¿Es un fenómeno individual? Podemos decir que Julio abandona la escuela, y ese es parte del fenómeno de deserción escolar de un grupo de individuos, o ese funcionamiento que pudo tener como efecto la interrupción de la trayectoria es producto de un entrelazamiento entre este sujeto y otros sujetos, ¿no? ¿Qué pudo o no pudo hacer el docente? ¿Qué pudo descubrir de cómo confiar en las potencialidades que tenía Julio? ¿Cómo aportó a los modos de desarrollo cognitivo que tuvieran que ver con sus intereses y deseos? ¿Cómo a su vez con este docente actuaron otros docentes, la directora, el sistema escolar, el sistema social, los incentivos y las significaciones y sentidos que tiene su tarea? Entonces, si hablamos hoy más de trayectoria escolar inconclusa de un sujeto, de un grupo de sujetos en la escuela, lo vemos como un proceso que no es solamente individual, es solamente mental o está centrado en acciones. Si es mental, es como si Julio debiera tener su capacidad de ver el mundo igual que la de Pedro, Juan o Sofía, digamos, ¿no? Como una mente que fotografía el mundo e incorpora contenidos o conceptos sobre él, ¿no? Cuando pensamos en que el aprendizaje está centrado en la acción, pensamos en una transformación de él y del objeto de conocimiento y de los sujetos mediadores y de las reglas de juego, toda la transformación y el cambio que implica que participen unos y otros, que interactúen, que convivan y que se apropien de las cosas a medida que vayan construyéndose. Si pensamos que el contexto no es un mero recipiente, sino que el comportamiento de ese contexto tiene relaciones de inherencia y pertenencia en sujeto, pensamos que la trayectoria escolar inconclusa, por supuesto, se puede dar distinto en Juan que en Pedro y que Sofía, porque tienen diferentes intereses, diferentes variaciones en su desarrollo, pero que el contexto, también el escolar, además del contexto social, familiar y otros contextos, está dentro del sujeto y el sujeto está dentro del contexto. Y hacen falta cambios en unos y en otros para que el sujeto aprenda y quiera permanecer en la escuela y eso tenga sentido para él. Lo mismo, si pensamos que es un proceso relativamente homogéneo, que varía solo en cantidad o en capacidad de los sujetos, o si pensamos que es un proceso radicalmente heterogéneo, múltiple y diverso de producción de conocimientos y significaciones, no podemos pensar solo en una escala vertical,
¿no? En relación a la cual los sujetos tienen más o menos cantidad, más o menos capacidad, sino en un proceso heterogéneo, digamos, donde todos tienen capacidades potenciales, el proceso es múltiple, diverso, y si interactúan esas distintas maneras de conocer y de significar, se enriquecen entre todos, digamos. El conocimiento no es algo tampoco estable, que se produce en determinados lugares y luego se transmite en la escuela y siempre igual a sí mismo, sino el conocimiento es esencialmente inestable, producto de una actividad cultural que entre los sujetos lo produce y significa permanentemente, produce y significa sus cambios y también sostiene y subraya sus significaciones permanentes, ¿no? Si pensamos que el aprendizaje es solo cuestión de adquisición o transferir cosas de una mente a la otra, o si entendemos que son cambios, que tienen que ser cambios del docente y los alumnos, de la escuela y los directivos, de la relación de la escuela con los padres, en las formas de comprensión y participación de los sujetos en una actividad que es conjunta, ¿no? Si pensamos que el aprendizaje tiene una sola dimensión y es un cambio cognitivo, es una cosa entender la deserción de Juan y Pedro. Bueno, Juan y Pedro desertaron porque no tenían las capacidades suficientes, digamos, o su cociente intelectual era tal o cual. Si pensamos que el aprendizaje es un proceso multidimensional y complejo de apropiación cultural, se trata de una experiencia que involucra afectividad, pensamiento, acción, de un modo inseparable. Entonces Juan, Pedro, Sofía, que hoy no están en la escuela, no pudieron constituir una experiencia que tuviera significado y sentido para ellos, porque la escuela no pudo ofrecerles tampoco el modo de constituir esa experiencia. Y por lo tanto no es solo por sus capacidades o por la dificultad de hacerlas desarrollar y potenciar, sino que afectó su afectividad, lo mismo que el pensamiento, las acciones no fueron enriquecidas, y a la vez todo eso es un conjunto que sí permitiría transformar esa experiencia, ¿no? Si en la enseñanza-aprendizaje la cognición se viera enriquecida por la afectividad, el pensamiento se viera profundamente enriquecido por la acción, por la participación, ¿no? Y lo mismo en términos de pronóstico, ¿no? Si el aprendizaje es una actividad muy específica y de productos perfectamente predecibles, es una cosa. Si el aprendizaje es un componente natural de actividades culturales y sus productos, si bien no son azarosos, no son predecibles en detalle, pensamos que la experiencia es en cierto modo algo a lo que se apuesta, que se trata de constituir, que se puede evaluar, que se puede trabajar en función de una hipótesis de cómo se va a desarrollar, pero depende de la situación educativa, de los sujetos y el contexto en su trama, lo que vaya significativamente y verdaderamente a ocurrir allí. Educativas, ¿no? Hay un autor que se llama James Wersch, en el PDF que está sin audio, pueden ver su foto, pueden ver algunas de las frases que caracterizan su postura en torno a valorar la heterogeneidad, la diversidad del pensamiento y no la homogeneización, no solamente presente en la educación, sino en la ciencia, y en cómo se la produce y en cómo se la consume. Bueno, este autor, considerado un autor inspirado profundamente en el pensamiento de Vygotsky, pero un autor más contemporáneo, digamos, todavía vive, ha trabajado desde la década del 80 hasta hoy, ha hablado mucho de la obra de Vygotsky,
ha trabajado el tema de las jerarquías genéticas, ¿no? Siguiendo a Tulviste y otros antropólogos de la cultura, Wells ya por 1991 sostuvo que en toda cultura, pero también en todo individuo, no es que hay una sola forma de pensar, no es que todo él es una forma homogénea de pensamiento, o toda ella, la cultura, es una forma única, unívoca, sin fisuras, homogénea de pensamiento, sino que están presentes tanto en el individuo como en la cultura diferentes tipos de pensamiento y de comportamiento cualitativamente diferentes. Cuando él señala cualitativamente diferentes, dice justamente, no es que necesariamente sean superiores ni inferiores, ni primitivos ni civilizados, son diferentes. Y lo que une la obra de filósofos y psicólogos que resume Wells es la opinión de que una característica central de la actividad humana es justamente la existencia de formas cualitativamente diferentes de representarse el mundo y de actuar en él y sobre él. Y que con respecto a la heterogeneidad se pueden distinguir tres posiciones que difieren en su manera de entender esta heterogeneidad del pensamiento o del comportamiento, tanto en función de su génesis, o sea, de qué cosas son necesarias para que surjan otras diferentes de esas después, históricamente en la vida del individuo, de la cultura, ¿no? Y en qué cosas se basa lo que surge de lo que hubo antes, esa es la génesis, como en relación al poder o eficacia que tienen las que surgieron antes, las que surgen después, las que surgen últimas. Bien, creo que hemos llegado al fin